Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen día. Para hoy vamos a hablar de las técnicas de conteo, aquellas técnicas que nos sirven para hallar los posibles experimentos que pueden pasar de acuerdo a un suceso. Esas técnicas de conteo nos permiten hallar el espacio muestral que tiene un experimento aleatorio cuando tenemos más de un suceso por estudiar, como por ejemplo el número de veces que me puede salir un ping-pong rojo dentro de una cesta con ping-pongs de varios colores. Bueno, hay unas técnicas de conteo principales, como es la permutación y combinación. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice, en un parqueadero de 3 garajes estaciona un camión, un furgón y un bus. Según el orden de llegada, ¿de cuántas maneras se pueden estacionar los vehículos? Vamos a ver. Como se puede ver, se debe tener en cuenta el orden de llegada. No lo dice el ejercicio. Para saber de cuántas maneras se puede estacionar sería tedioso realizarlo paso a paso. Por tanto, se utiliza una permutación, una técnica de conteo, para no hacerlo paso a paso. Bueno, primero se estacionó el camión, después el furgón, y así escribirlos todos sería un poco tedioso y mirar que no se repita ninguno. Entonces vamos a ver cómo se hace. Cuando se agrupa, dice entonces, cuando se agrupa un conjunto teniendo en cuenta el orden de sus elementos, se dice que hay una permutación. Eso es muy importante. Si dice el texto que debe haber un orden, se va a hacer una permutación que tiene la siguiente fórmula. NPR, que sería una permutación de N a R, es igual a N factorial sobre N menos R factorial. Vamos a ver qué significa eso. NPR, entonces es N factorial sobre N menos R factorial. La I hacia abajo significa factorial. N es el número de elementos del suceso. Es decir, si estamos hablando de 3 camiones, pues ese es N. R es el número de elementos empleados del suceso. Si vamos a emplear 2 de los 3 o 3 de los 3 o 1 de los 3 camiones de los 3 vehículos, entonces a ese número va a ser R. Y factorial está definido como la multiplicación del número n por sus antecesores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 y eso es igual a 24. Y también vamos a ver que en algunas ocasiones nos va a dar 0 la resta. Entonces tenemos que hallar el factorial de 0. El factorial de 0 es 1. ¿Pero por qué el factorial de 0 es 1? Porque el factorial nos permite ver de cuántas maneras posibles se puede combinar algo, ¿cierto? Y si hay 0 elementos, entonces se podría combinar solo de una vez, de solo una vez. Entonces por eso el factorial de 0 es 1. Más adelante vamos a ver un video corto donde podemos ver una explicación más a profundidad del factorial de 0. Bueno, entonces volvemos a nuestro enunciado. En un parqueadero de 3 garajes se estacionan 3 vehículos según el orden de llegada. ¿De cuántas maneras se pueden estacionar los vehículos? Entonces tenemos que n son 3 vehículos y vamos a utilizar 3 lugares, es decir que r también va a ser 3. Utilizamos entonces la fórmula NPR, la permutación. Entonces nos queda 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial. En la parte del numerador nos quedaría 3 por 2 por 1. Y en la parte del denominador nos queda 3 menos 3, 0. Y el factorial de 0 ya vimos que era 1. Por tanto, nos va a quedar
3 por 2, 6, por 1, 6, y sobre 1, pues en total nos va a dar 6. ¿Qué quiere decir eso? Que los vehículos tienen 6 maneras posibles de estacionarse en el parqueadero. Lo podemos hacer paso a paso y se van a dar cuenta que nos va a dar los 6 exactos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿cuántos grupos de letras de 3 elementos pueden formarse sin repetirse la letra del conjunto? Como se puede ver, no es necesario un orden, pero no se puede repetir. Al no repetirse, pues es la base de las técnicas de conteo. Obviamente yo no quiero una técnica que pueda tener un error. Entonces, ninguna técnica de conteo va a hacer que se repita algún suceso del conjunto de elementos. Pero es importante que nos dice que no es necesario un orden. Puedo colocar primero la A o en último lugar la A. A diferencia del primer ejercicio, pues era por orden de llegada. En este no tengo ningún problema con el orden. No es necesario. Entonces, como no es necesario, se dice que para saber cuántos grupos de letras se pueden formar es necesario utilizar una combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un orden utilizamos permutación y cuando no tenemos un orden utilizamos combinación, y la combinación NCR es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Ya sabemos entonces que n es el número de sucesos, r es el número de elementos empleados, y vamos a ver otra vez entonces nuestro enunciado. ¿Cuántos grupos de letras de 3 elementos pueden formarse sin repetir letras del conjunto A, B, C y D? Como podemos ver, n son las 4 letras, que es la cantidad de elementos que tenemos. ¿Y cuántos vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 letras, ya que en cada conjunto, como nos lo dice el enunciado, debe haber 3 letras. No las vamos a utilizar las 4, sino solamente 3. Utilizando nuestra fórmula, NCR nos queda de la siguiente manera: 4 factorial sobre 3 factorial menos 4, por 4 menos 3 factorial, y eso es igual a 4 factorial sobre 3 por 1 factorial. En la parte superior nos va a dar 24 y en la parte inferior nos va a dar 6. Pueden hacer las cuentas. El 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que eso me da 24. El 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Y el 1 factorial sería 1. Entonces nos va a dar 24 dividido entre 6 y eso es igual a 4. Por tanto, se pueden formar 4 grupos de 3 letras teniendo en cuenta que en ninguno de los grupos se repite el orden. Y bueno, chicos, eso es todo lo de técnicas de conteo. Nos hace falta una, que es principio de multiplicación, y más adelante en nuestro encuentro por Zoom vamos a ver ese principio de multiplicación.